Estimados alumnos, buenas tardes. Ya nos conocemos, pero bueno, me vuelvo a presentar. Soy el profesor Eduardo Rubí y vamos a compartir este espacio curricular llamado Fuentes y Servicios de Información 3, correspondiente justamente al tercer año de la carrera de bibliotecólogo. La primera temática a abordar es el tema de las fuentes de información especializadas. Para tal fin, en esta primera clase, primer encuentro, vamos a analizar el artículo de Blázquez Ochando, Fuentes de información especializadas, aspectos prácticos y teóricos, ¿sí? Y la dirección web para encontrar el artículo la tienen ahí. Igual el artículo va a estar subido a la bibliografía obligatoria del campus. Bien. En primer lugar, bueno, un breve repaso. Es una fuente de información. Son los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento, ¿sí? Y las fuentes, como ya saben ustedes, pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Empecemos con un breve repaso conceptual de algunos términos que vamos a utilizar de forma permanente. En primer lugar, el término ciencia, que es un término polisémico. ¿Y qué se entiende por ciencia? Bueno, un área del conocimiento humano que emplea instrumentos metodológicos, técnicos, profesionales, metodológicos y tecnológicos para la obtención de unos resultados. Es decir, a través del método científico, que son los instrumentos metodológicos que les decía antes, se puede determinar el objeto de estudio de la ciencia, se puede identificar las variables que tienen influencia en ese objeto de estudio, observar el objeto estudiado, describirlo, formular una hipótesis para su comprensión, hacer experimentos que nos permitan ratificar o rectificar los enunciados dentro de la hipótesis, y después, por último, evaluar los resultados de la observación y la experimentación. Siguiendo con el repaso de términos referidos a ciencias, en primer lugar decir las ciencias experimentales. Las ciencias experimentales nos permiten la cuantificación y la verificación de los fenómenos a través de la experimentación. Las ciencias aplicadas tienen una extensión práctica, instrumental o metodológica. Las ciencias aplicadas se pueden equiparar a lo que nosotros denominamos tecnología, ¿sí? Es la concreción práctica de la ciencia pura. Las ciencias humanas son todas aquellas disciplinas que estudian al hombre desde su perspectiva histórica, lingüística o filosófica. Y cuando hablamos de ciencias humanas es difícil diferenciar su objeto de estudio de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, por su parte, estudian al hombre en relación con el medio, ¿sí? Y ese medio puede ser natural o artificial. El método científico es lo que distingue al conocimiento científico de cualquier otro tipo de conocimiento. Consiste en la aplicación de un proceso normalizado de trabajo y de investigación. Ese proceso, si lo miramos como si fuera una cadena, tiene eslabones. Esos eslabones son la documentación, la observación, la descripción de los fenómenos, la inducción, el método inductivo-deductivo, la formulación de una hipótesis, la experimentación, ¿sí? La demostración o refutación de esa hipótesis, la comparación, la validación y la publicación de las conclusiones. El conocimiento científico es un conjunto de información estructurada que, de forma ordenada y sistemática, demuestra la verdad explicando los fenómenos de la naturaleza.
Según Bunge, ese conocimiento científico está sujeto a objetivos o fines. Solo es alcanzado por personas formadas en la disciplina que estudian. Por eso se habla de profesionales, ¿sí? El lenguaje que usa es normalizado, es un lenguaje técnico y especializado. El método que emplea, como ya dijimos, es el método científico. El conocimiento científico es instrumental, ¿sí? Y ese conocimiento científico se desarrolla por acumulación de otros conocimientos. Ahora bien, a diferencia de otros conocimientos, como el conocimiento basado en el sentido común, es completamente distinto al conocimiento científico, porque el conocimiento que nosotros basamos en el sentido común es espontáneo, es abierto, es perceptible para el ser humano. No usa un lenguaje normalizado, usa un lenguaje natural y emplea los medios habituales para basar su experiencia, ¿sí? En cuanto a la definición de técnica, la técnica son conjuntos de instrumentos y métodos que permiten hacer efectivo un propósito u objetivo cognitivo, científico o industrial. En tanto, la tecnología usa de los conocimientos científicos para permitir la solución a problemas planteados en el objeto de estudio o en la investigación que estamos haciendo. La tecnología está conformada por el conjunto de soluciones científicas que se aplican de forma sistemática mediante una técnica experimentada. La tecnología suele constituir la aportación más visible de la ciencia a la sociedad, ¿sí? Por eso hablamos de que la tecnología es ciencia aplicada. Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de la documentación informativa y de la documentación científica. La documentación informativa se apoya en el estudio de las fuentes de información y se encarga del conocimiento, de conocer los métodos y los procesos de transmisión de dichas fuentes, así como la obtención de nuevos conocimientos. Por su parte, la documentación científica, que parte de un método sistemático y científico, organiza la documentación y las fuentes de información útiles para la investigación o para los fines experimentales, ¿sí? La documentación científica se encarga del manejo, de la gestión, del tratamiento y de la recuperación de los documentos de las ciencias aplicadas, que dan como resultado una documentación especial de contenido científico técnico cuantificable. Bien. Respecto de los servicios de información y referencia científica, su clasificación y caracterización, podemos decir que los objetivos de un servicio de información y referencia científica es suministrarle a los usuarios especializados la información que estos demandan, ¿sí?, en relación a un objeto de trabajo o en relación a un estudio científico. ¿Cuáles son los productos y servicios de información y referencia del que hablábamos anteriormente? Bueno, algunos de ellos son el dossier express, que es un informe rápido, no más de 30 minutos. Consiste en una estrategia de búsqueda a través de palabras claves y cadenas de consulta del usuario. Solo recupera, en el dossier express, solo se recupera información relevante. ¿Sí? Bien. El servicio de referencia rápida a través de... Perdón, me estoy adelantando. En primer lugar, el dossier sistemático exhaustivo. Ese dossier sistemático exhaustivo surge de estrategias de búsqueda y de recuperación de información en profundidad. No solamente se buscan las temáticas principales, sino también las conexas, toda la terminología relacionada, las traducciones, los autores principales. Los resultados se someten a una evaluación exhaustiva. Se recopilan
Esa información se recupera teniendo en cuenta la pluralidad de enfoques e ideas, exhaustividad y extensión de los documentos, calidad de las publicaciones periódicas en las cuales se hace la búsqueda, y se evitan las duplicaciones innecesarias. Ahora sí, vamos al servicio de referencia rápida, en el cual se pretende responder una pregunta simple del usuario en forma directa. El usuario proporciona un dato fiable sobre el sujeto de búsqueda para su respuesta inmediata. En cuanto al servicio de preguntas frecuentes, es una guía de preguntas, de cuestiones y demandas informativas, las más habituales y repetidas por los usuarios, de allí el término frecuente. En relación a las guías temáticas, son documentos de referencia para la consulta y para la recuperación de la información en un área del conocimiento. La guía estructura los tipos de fuentes existentes y los presenta de manera sistemática y organizada. En esta diapositiva vemos que el término formación de usuarios, y si bien ustedes tienen un espacio curricular específico de esto, podemos decir que la formación de usuarios es un diseño de sesiones formativas, informativas, comunicativas, divulgativas, para los usuarios de una unidad de información. ¿Cuál es el objetivo de la formación de usuarios? Bueno, el empleo óptimo de los servicios y recursos de la unidad de información y documentación. En relación al préstamo interbibliotecario, es solicitar en otras unidades de información materiales documentales que no están en nuestra unidad de información. En relación al desarrollo de la colección de referencia, es el desarrollo de un fondo bibliográfico científico especializado. ¿Cuáles son las funciones del documentalista referencista que debe conocer? Bueno, en primer lugar, debe poder satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Debe conocer la fuente de información científicas. Debe tener un conocimiento de las estrategias de búsquedas, de recuperación de la información y de filtrado de la información. Debe poder ser capaz de localizar informaciones de difícil acceso. Debe saber usar herramientas de gestión de la información y referencia bibliográfica para generar dossiers e informes técnicos. Debe poder clasificar la información y la documentación científica según su tipología documental. Y debe poder elaborar perfiles de intereses para la diseminación selectiva de la información. Seguimos adelante. Bien, ahora pasemos a la caracterización de la información en ciencias naturales y tecnología. Las características de la documentación en ciencias naturales y tecnología. En primer lugar, la tecnología es acotada, es precisa y es aceptada por la comunidad científica. La obsolescencia de los datos en ciencia y tecnología es muy elevada. Las disciplinas de ciencia y tecnología duras dependen del equipamiento y los medios de laboratorio. Los artículos científicos son más reducidos que los de humanidades y ciencias sociales. Su objetivo es difundir el hallazgo, la novedad, no la revisión científica de toda la literatura previa. A veces, no siempre, pero a veces, el resultado de la investigación es una patente. Las monografías y manuales de referencia tienen más valor en la docencia universitaria, no en la investigación. ¿Sí? Y el idioma usado por antonomasia, el más difundido, como ustedes saben, es el inglés. Eso en cuanto a las características de la información en ciencias naturales y tecnología. Veamos ahora las necesidades de los investigadores. ¿Qué necesitan? Necesitan documentación actualizada, necesitan artículos científicos, son lo que la mayoría demanda, o lo que se demanda con mayor asiduidad. Necesitan acceso a patentes y modelos de utilidad. Necesitan acceso a bases de datos científicas con un servicio de alertas informativas. Y usan aplicaciones informáticas para gestión bibliográfica de la documentación como Mendeley y Zotero. ¿Sí?
que son gestores bibliográficos en la web de acceso libre. Pasemos ahora a la caracterización de la información en humanidades y ciencias sociales. En primer lugar, las características. Acá hay ambigüedad terminológica en la documentación. La vigencia de las investigaciones en el área de las humanidades y las ciencias sociales es muy alta. El ritmo de las publicaciones es mucho más lento que las ciencias duras. ¿Y qué necesitan los investigadores? Bueno, necesitan documentación actualizada y retrospectiva, ¿sí? Necesitan monografías especializadas, publicaciones periódicas, materiales de prensa y hemeroteca, estadística, legislación, información iconográfica. El idioma de documentación usada no es necesariamente en inglés, ¿sí? Y las aplicaciones informáticas para la gestión bibliográfica de la documentación, también como en el caso de las ciencias duras, son Zotero, Mendeley y otros, ¿sí? Bien. Pasemos ahora a cómo es el proceso de transmisión del conocimiento. Vamos a hablar ahora de la cadena documental del conocimiento científico, que también se la llama proceso de transmisión del conocimiento científico. El objeto de estudio se somete al método científico identificando los objetivos de la investigación. Una vez que tenemos definido el objeto de estudio, las fuentes de información y la documentación necesaria, así como el plan de investigación y el estado de la cuestión. ¿Qué es el estado de la cuestión? El estado de la cuestión es la acumulación de los conocimientos anteriores, ¿sí? Se procede, una vez que tenemos todo eso, se procede a la observación y experimentación hasta que se cumplen los principios de reproductibilidad, repetitividad y falsabilidad, de modo tal que el conocimiento ya puede plasmarse en tesis o en artículo. Las formas que puede adquirir el conocimiento científico son estudios teóricos, estudios bibliográficos, documentales y estudios prácticos. Una vez concluida la investigación, es necesario que sea evaluada por la comunidad científica. Cuando la investigación es validada, se produce el flujo de transferencia y transmisión del conocimiento, conocido como comunicación científica. Es decir, una vez que se valida la información científica, se procede a la etapa de la comunicación científica, que se canaliza por documentos primarios, secundarios y terciarios. Producida la documentación científica, viene la etapa de la difusión. Los destinatarios son estudiantes, investigadores, el personal técnico, los planificadores o administradores, los profesores divulgadores y los ciudadanos por último. En relación al proceso de transmisión del conocimiento, en relación a la comunicación científica. La comunicación científica puede ser formal, mediante ponencias, artículos, comunicaciones en congresos, o informal, exposiciones orales, clases magistrales, mailing con otros colegas, redes sociales, etc. La revista científica es el medio más controlado y eficaz para la comunicación científica por las siguientes razones. En primer lugar, porque tiene un alto grado de especialización, porque tiene la calidad asegurada por la evaluación de los pares, porque tiene un alto grado de seguimiento, porque tiene una gran difusión de la información, porque está presente en las bases de datos científicas, porque tiene procesos de indexación y texto completo, y en muchos casos porque es de acceso abierto. En relación al aparato crítico, el aparato crítico es un conjunto de elementos bibliográficos argumentales que permite justificar afirmaciones, hipótesis, conclusiones y discusión de los resultados. Ese aparato crítico está conformado por las notas a pie de página, por las referencias bibliográficas, por las citas bibliográficas y por las normas de citación, como por ejemplo la ISO 690. ¿Sí? Bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Estas son algunas de las principales estilos de citación, ¿sí? Las más conocidas, las normas APA, las normas Chicago, las MLA, las Harvard, las IEEE y las Vancouver, ¿sí? Mientras que los
gestores bibliográficos que no son nativos en Word, Mendeley, Zotero y EndNote. ¿Sí? Ahora pasemos a hablar brevemente del índice de citas. Un índice de citas es un instrumento de descripción que recoge la información bibliográfica de los autores citantes y de los autores citados en los trabajos de investigación. Sirve para conocer los autores más citados, la bibliografía utilizada por los investigadores, la red de referencias entre los autores y ayuda a crear rankings de los documentos más citados. El índice de citas de la WOS es la Web of Science, está mantenida y desarrollada por Thomson Reuters, que es una empresa internacional de información y comunicación. Está considerada la mayor colección de contenidos científicos disponible y accesible de forma unificada desde un portal científico de consulta. El índice de citas de Science Direct es una base de datos de gran relevancia científica. Está desarrollada por Elsevier. Se la llama Scopus. La van a conocer con el nombre de Scopus. En relación a los índices de citas alternativos, es una información complementaria a los ya citados. El más importante de ellos es el índice H. Se lo conoce así porque su creador se llamó Jorge Hirsch. De ahí la H del índice H. El índice H es el número de publicaciones del investigador en relación al número de citas que éste recibe. Cuanto mayor sea el número de citas recibidas en todas las publicaciones, mayor será su índice H. Seguimos adelante. Veamos ahora qué es la documentación científica en acceso abierto. El movimiento internacional Open Access Initiative, iniciativa de acceso abierto, tiene por objeto lograr la libre difusión de materiales y documentos científicos de cualquier tipo, así como la libertad de elección de los autores e instituciones para determinar el modo de difusión. Los repositorios y los archivos de acceso abierto, de Open Access, son espacios virtuales con soporte de base de datos en los que se puede depositar todo tipo de documentación científica. Prevalecen los artículos de publicaciones periódicas científicas. Se encuentran desde preprints hasta artículos finales. Por último, el protocolo de la iniciativa de archivo abierto es un método para accesar a los repositorios digitales de acceso abierto. Permite recopilar, recuperar y compartir información. Sus componentes son un programa recolector, un repositorio con contenidos estructurados en Dublin Core, variables de petición de datos, repositorios con protocolo OAI PMH y formato XML de respuesta. ¿Sí? Seguimos adelante. La tipología documental de las fuentes de información especializadas podemos dividirla según el nivel. Serán las fuentes de información primarias, secundarias, terciarias o complementarias, que son fuentes de información auxiliares. Según el tipo de web, pueden ser una aplicación web, pueden ser un blog, puede ser un buscador web, puede ser comercio electrónico, puede ser directorios web, portales web, sitios web, web social, wikis. ¿Sí? Según el origen, ustedes saben que las fuentes de información, esto lo estudiamos en primer año, pueden ser documentales, institucionales o personales. Y según el contenido, acá vamos a hacer una breve enumeración de las fuentes más
relevantes, actas de congresos, artículos científicos, artículos de divulgación, base de datos de tesis, bibliografías de bibliografías, boletines de sumarios y resúmenes, catálogos y bases de datos bibliográficas, código fuente, códigos de programación utilizados para el desarrollo de software experimental, directorios científicos, directorios de base de datos, directorios de revistas, revistas científicas especializadas que están organizadas por categorías, directorios editoriales de publicaciones científicas, directorios institucionales y de servicios, ensayos científicos, e-prints, documento de investigación digital, guías temáticas, guías de obras de referencia, índices bibliográficos, índices de citas, índices de impacto. Pero además tenemos otros: informes técnicos, investigaciones académicas, monografías científicas, nomenclaturas y especificaciones, normas y estándares, obras enciclopédicas y diccionarios de referencia, patentes y modelos de utilidad, ponencias, preprints, productos de investigación, repertorios de catálogos, repertorios de índices, reviews científicas, revistas científicas, separatas, simposios, software y aplicaciones de la web y tesis doctorales. Seguimos con las fuentes de información especializadas. Vamos ahora a la descripción y evaluación de las fuentes de información especializadas. Para comprender este apartado del artículo vamos a utilizar dos protocolos que ustedes tienen en el mismo artículo, ¿sí? Y ahí tienen cómo los pueden encontrar, ¿sí? En primer lugar, el protocolo de análisis, identificación y descripción de fuentes de información especializada. Y ahí van a encontrar el documento FS055P1. Y el segundo es un protocolo, pero que nos permite evaluar las fuentes de información especializadas, y lo van a encontrar en la documentación de la bibliografía obligatoria como el archivo FS055P2. ¿Sí? Entonces, el primer protocolo es para análisis, identificación y descripción de fuentes de información. El segundo protocolo es para la evaluación de fuentes de información especializadas. ¿Sí? Es importante que revisen estos dos documentos que son anexos al archivo del documento que en este momento estamos analizando, ¿sí? Y es muy importante que los revisen, que los lean, para que puedan ver cómo el autor lleva adelante, por un lado, el análisis, la identificación y la descripción de fuentes, y por otro lado, la evaluación de dichas fuentes. ¿Sí? Bien. Hablemos ahora de la revista científica. ¿Cuáles son los indicadores de las revistas científicas? En primer lugar, el primer indicador de una revista científica es el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto de una revista científica en un año concreto es el porcentaje de citas que la revista recibe sobre los artículos publicados en el ejercicio de los 2 años anteriores. Por ejemplo, el factor de impacto 2014 es igual a las citas recibidas en el 2012-2013 sobre el número total de artículos 2012 y 2013. Es un método de evaluación de fácil aplicación y cálculo. Mide la productividad, la cantidad, pero no mide calidad. O sea, es un método cuantitativo, no cualitativo. Excluye cierto tipo de artículos, por ejemplo, los artículos de noticias, correspondencia, fe de ratas, autocita, etc. El segundo indicador es el índice de inmediatez. Es el número de citas que reciben los artículos de una revista científica en el transcurso de un año. El tercer indicador es la vida media de las citas. ¿A qué nos referimos con esto? Con el periodo de tiempo que los artículos de una revista científica reciben citas. Cuanto más tiempo los artículos reciben citas, mayor validez tienen. Se relaciona
con el nivel de obsolescencia de los artículos, que es el Eichen Factor, EF. Es una clasificación de las revistas más importantes según el número de citas que éstas reciben, de artículos procedentes de otras revistas. Vayamos un paso más adelante y hablemos de la estructura del artículo científico. Dentro de la revista científica, la estructura del artículo científico. ¿Qué es lo que debe poseer un artículo científico? Bueno, acá tenemos que enumerar. En primer lugar, el título y el subtítulo. Acá podemos decir que en muchos casos los subtítulos son necesarios para aclarar los títulos. A veces los autores tienen no voy a llamar la mala idea, pero ponen títulos que son poéticos y que nada tienen que ver con el contenido del artículo. Y por eso necesitan utilizar un subtítulo que aclare, ¿sí?, que sea clarificador del título que le pusieron al artículo en cuestión. Bueno, en segundo lugar tenemos al autor o a los autores, y en esto es muy importante tener presente cuál es la filiación, es decir, cuál es la dependencia institucional, a eso se llama filiación, que el autor tiene. Por ejemplo, si yo publico un artículo científico, mi filiación institucional es el ISFT 182. Alguien que es docente o investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento, su filiación, su pertenencia va a ser a la UNGS, a la Universidad Nacional de General Sarmiento. El tercer punto importantísimo del artículo científico es el resumen y las palabras clave, ¿sí? Otro aspecto a tener en cuenta en la estructura del artículo científico es la fecha de envía del artículo, o sea, cuándo el autor del artículo se lo envió a la revista, cuándo fue recepcionado ese artículo, si tuvo modificación en la fecha de modificación, cuándo fue aceptado el artículo y cuándo fue publicado, ¿sí? Todas estas fechas son importantes, ¿sí?, y tienen que ver con la estructura del artículo científico. El otro punto importante es el DOI. El DOI es un identificador digital de objeto. El DOI es una clave normalizada que permite identificar unívocamente los artículos científicos, ya sean estos libros, capítulos de libros, ¿sí? Es un código alfanumérico que no varía con el tiempo. Respecto del artículo científico en sí, ¿cómo es el texto? O sea, su introducción, la metodología usada en el artículo, cómo se desarrolló la investigación, cuáles fueron los resultados, cuáles son las conclusiones. Si el artículo tiene ilustraciones y tablas, cómo está hecha la bibliografía, cómo se hicieron las referencias y si tiene anexos. Todo eso conforma la estructura del artículo científico. En relación al segundo punto, la evaluación de revistas científicas, ¿qué podemos decir de este tema? Bueno, en primer lugar, hablar de los datos básicos de la revista. Para que una revista científica pueda participar en rankings internacionales, debe tener por lo menos un año de funcionamiento. ¿Qué debe poseer esa revista científica? Bueno, debe poseer un comité editorial y un comité científico. Debe tener en su página web normas para la remisión de artículos por parte de los autores. Debe tener normas de estilo, léxico y estructura. Los autores deben poder ser identificados. Los artículos tienen que tener uniformidad en su presentación. Los sistemas de evaluación tienen que seguir el método de doble ciego. Esto significa, como ya lo explicamos el año pasado en la correlativa de esta materia, en Fuentes y Servicio de Información 2, el método doble ciego consiste en que ni el autor conoce cuáles son los jueces que van a evaluar su artículo, ni los jueces saben quién escribió el artículo que van a evaluar. Por eso se llama doble ciego. Los jueces ignoran la identidad del autor, el autor ignora la identidad de los jueces que van a evaluar su artículo. ¿Sí? La revista además debe tener publicada cuáles son los criterios de evaluación que utiliza.
Debe tener en cuenta el tema de la automatización. Para evaluar una revista científica también hay que tener en cuenta la calidad de la revista y el impacto. Además, la revista debe respetar que más del 50% de los artículos deben ser originales, más del 80% de los autores deben estar fuera del comité editorial, el 15% de los autores deben ser extranjeros, debe haber por lo menos 20 trabajos recibidos al año y la tasa de aceptación de los trabajos debe ser inferior al 60%. ¿Sí? Todos estos aspectos tienen que ver para poder hacer una correcta evaluación de las revistas científicas. Bien, ¿cómo se hace la evaluación del artículo científico? Bueno, para poder evaluar un artículo científico vamos a tener en cuenta el título. Hay tres aspectos esto no lo dije pero lo agrego ahora, hay tres aspectos del artículo científico que necesariamente deben estar en el idioma original y además en inglés si el inglés no es el idioma original. Y estos tres aspectos del artículo científico son el título, el resumen y las palabras claves. Estos tres aspectos de un artículo científico tienen que estar en el idioma de origen del artículo y en inglés. Bien, entonces, para evaluar un artículo científico tenemos que tener en cuenta el título, el resumen, cómo está planteado el tema, la introducción, qué metodología usa, a qué resultados arriba, cuáles son las conclusiones y cómo se pueden discutir esos resultados, y además evaluar las citas y la bibliografía. Bien, seguimos adelante. Vamos ahora a referirnos más concretamente al tema de algunas de las fuentes de información que más se usan, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las patentes. La patente es un documento que el Estado le otorga a un particular un título de la propiedad industrial, ¿sí? Y eso le da a ese particular o a esa sociedad los derechos de exclusividad sobre determinadas creaciones, ¿sí? Inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de autor, como derechos de propiedad, ¿sí? Ahora bien, esas patentes toman la forma de, por ejemplo, diseños industriales. El diseño industrial lo que hace es proteger la apariencia externa de los productos. En segundo lugar, marcas y nombres comerciales. Protegen imágenes y nombres que ayudan a distinguir productos y servicios de otros similares, ¿sí? Es decir, para poner un ejemplo muy claro, yo no podría utilizar el nombre de Coca-Cola para mi uso y usufructo y para, digamos, ganar dinero con esa marca, porque es una marca que ya está registrada por una compañía, ¿sí? En relación a las patentes y modelos de utilidad, protegen invenciones de productos y procedimientos susceptibles de ser reproducidos. En cuanto a la topografía de semiconductores, lo que hacen es proteger el trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado de computadora. Por último, para ir cerrando, vamos a hablar ahora de la estructura de una patente. ¿Cuáles son los elementos más importantes que tiene una patente? En primer lugar, una patente debe tener un título. Cuando se otorga la patente se le otorga un número o un código a esa patente. En la patente debe existir un resumen, ¿sí?, que habla de las características de esa patente. Debe tener, como cualquier otro documento primario, palabras claves.
Debe figurar en la patente el número de solicitud de la misma. Debe figurar en la patente la fecha de presentación, es decir, cuando el particular o la persona jurídica que hizo la presentación, en qué fecha. Debe figurar también la fecha de publicación de la patente. Debe decir quiénes son los inventores, es decir, a nombre de quién está la patente. Quiénes son los solicitantes, que pueden ser distintos a los inventores. ¿Sí? ¿Cuál fue la oficina donde se gestionó esa patente? ¿Cuál es el estado legal? ¿Sí? Es decir, cuáles son las limitaciones que tiene esa patente. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer y qué no con esa patente? Debe tener una descripción o una memoria descriptiva la patente. Cómo se hacen reclamaciones o reivindicaciones de esa patente. ¿Sí? Si la patente tiene figuras y esquemas. ¿Sí? Si para conseguir esa patente es necesario que haya referencias bibliográficas, ¿sí? Que respalden la patente. Cómo está clasificada la patente y cuál es su trazabilidad legal, es decir, cuál es el camino legal para llegar a esa patente. Todos estos elementos estructuran una patente. Bien, esto es todo por esta clase. En la próxima clase continuaremos con esta temática. Muchas gracias y nos vemos en la segunda clase de este primer encuentro.